se llamaba Nicodemo. Era un principal entre los judíos. Este hombre era un rabino, era un maestro, era un sacerdote, era un hombre que era uno de los más reconocidos en aquella ciudad. Por eso vino de noche. Él no fue como Jairo. Jairo, él vino de día y a la vista ¿de quién? De todos. Jairo vino y se postró porque Jairo también era un principal de los sacerdotes. Levante su cabeza y mira al pastor. Lo que lo llevó a Jairo a perder la vergüenza, lo que lo llevó a Jairo a suplicarle y romper todo protocolo religioso fue una causa muy grande llamada hija. La hija de Jairo estaba mal. Entonces por la hija Jairo rompió todos los protocolos. Pero Nicodemo no quiso romper protocolo. Nicodemo le dijo a Jesús: podemos encontrarnos donde nadie nos vea. Podemos encontrarnos donde nadie nos oiga, donde nadie perciba que estamos juntos. Porque si me encuentran contigo, mi reputación está en juego. Es lo que mucha gente hace. Mucha gente quiere encontrarse con Jesús allá afuera, en la oscuridad, donde nadie ve. Las personas quieren encontrarse con Jesús en una clínica, en un dolor, en un hospital, en una cárcel, en un abogado firmando un divorcio. Quieren encontrarse con un hijo que está en los vicios. No es así. No es así. Tiene que ser a la luz. Amén, gente. Cuando usted viene a la casa de Dios, usted está siendo como Jairo, no como Nicodemo. Nicodemo fue en la oscuridad. Entonces Jesús aprovecha para hablar con él lo que había dentro de Nicodemo, lo que estaba sucediendo con Nicodemo. ¿Por qué? Porque este vino a Jesús. Lea conmigo por favor, versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, o sea, como rabino. Rabino es maestro, maestro es rabino, ¿ok? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Qué señales? Él resucitaba muertos, curaba enfermos, expulsaba demonios, hacía que los mudos hablen, que los ciegos vean, en fin. Respondió Jesús en el versículo 3 y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué dice ahí? Léalo fuerte. No puede ver, ¿qué? Míreme por favor. Míreme. Nicodemo fue con una conversación y Jesús fue al grano. Es como si usted venga a la iglesia y diga: sí, pastor, escúcheme, yo vi que aquí se curó una señora, yo vi que aquí se curó un hombre de cáncer, y yo vi que aquí, y que yo le diga así: nadie puede entrar al reino de Dios si no, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Quiere decir, lo que Nicodemo estaba hablando era una cosa, y lo que Jesús estaba hablando era algo muchísimo más grande de lo que Nicodemo quería buscar. Porque Nicodemo, lo que él quería era saber cómo era que él podría tener las mismas acciones que el Señor Jesús tenía. Porque él dijo: yo no he visto a nadie que haga lo que tú haces, solamente si Dios está con él. Y Jesús no le tomó importancia a los halagos. Y Jesús le dijo: Nicodemo, nadie, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. En el 4, Nicodemo le dice: ¿cómo? Esta es la pregunta que todos hacen. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere, ¿de qué? Y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Míreme por favor, esto es serio.
más serio que la enfermedad del cáncer, del SIDA, más serio que un tumor, más serio que cualquier cosa que usted pueda entender, más serio que una deuda impagable. Porque Jesús está hablando de la vida eterna. Y Jesús está diciendo así: nadie que no naciere de nuevo puede ver el reino de Dios. Por favor, abra sus ojos. Mire para acá. Y después Jesús dice así, escúchame: nadie que no naciere del agua y del Espíritu. ¿Qué agua es esa? Yo hablé del bautismo en las aguas el día domingo. El bautismo en las aguas es la acción de un arrepentimiento verdadero, seguida de un abandono de las prácticas de su pecado. Cuando la persona, ella va a las aguas y ella es sumergida por completo por un siervo de Dios, sumergida por completo, es porque ella reconoce que antes de aquella acción, antes de aquella práctica del bautismo, ella tenía una vida pecaminosa. Ella era pecadora. Ella no tendría condiciones de entrar en el reino de Dios si no fuese por el bautismo del arrepentimiento. No un bautismo de purificación que la mayoría lo practica. Digo la mayoría, ¿por qué? Porque en las mayorías de los lugares donde se habla del bautismo, no digo que no haya personas sinceras, hay muchísima gente que es sincera, que se bautizó con el bautismo del arrepentimiento y nunca más volvió a mirar para atrás. Le dio la espalda a las prácticas del mundo y se fue directo para el reino de los cielos. Pero la gran mayoría simplemente son sumergidas en el agua para purificarse. Ese momento se sienten bien. Presta atención. Ese momento se sienten bien. Se sienten bien porque lo hicieron por alguna necesidad momentánea. Pero no fue porque hubo un verdadero arrepentimiento. No cambió el corazón, no cambió la mente, no cambió la visión, no cambió el vocabulario, no cambió la reacción de la persona. El bautismo en las aguas del cual el Señor Jesús está hablando es lo que sucede primeramente dentro de mi corazón. Yo no puedo entrar, yo no puedo ni ver el reino si yo no nazco de nuevo. Nacer de nuevo implica bautizarme en las aguas y nacer del Espíritu. ¿Qué es nacer de nuevo? Es cuando yo sepulto mi vida en las aguas y cuando yo salgo de esas aguas, yo salí sin mancha. Cuando yo salgo de las aguas, es como el primer día que usted respiró oxígeno aquí en la tierra. Es como usted vuelve a ser como aquel bebé que el médico, la enfermera o quien sea que lo reciba completamente puro y manchado con sangre. ¿Por qué? Porque usted está saliendo del vientre de su madre puro, pura. Ese bebé no tiene malicia, ese bebé no tiene idea de los pecados, de los errores. Entonces, cuando usted sale del agua, usted puede tener 70 años. Usted pudo ser una persona que vendió su cuerpo, que abortó, que mató, que robó, que violó, que traficó, que consumió drogas. Pero si usted se levanta de las aguas, entonces usted sale como un bebé. Usted, aquel momento, nació ¿de qué? Del agua. Pero cuando la persona nace del agua, la persona nace del agua, cuando el agua de la palabra, el agua de la vida, que es la palabra, primero entra en usted. Agua es la palabra. Entonces, si usted fue bautizado cuando usted era un niño, usted fue bautizado en un bautismo llamado bautismo de purificación, no bautismo de arrepentimiento. Porque cuando yo tenía una edad de pequeño, ni me acuerdo yo cuánto era, a mí no me preguntaron cuál es, si yo estaba arrepentido. A mí no me preguntaron si yo aceptaba a Jesús. A mí me derramaron agua y punto. ¿Está mal, pastor? No, pero es un bautismo de purificación y no de arrepentimiento. Entonces, el hombre
Este hombre le pregunta, ¿cómo puede un hombre siendo viejo entrar en el vientre de la madre? Yo no sé si usted está entendiendo. En la cabeza de él decía, pero ¿cómo yo puedo volver al vientre de mi madre? Quizás ya está muerta, él pensando. ¿Cómo puedo entrar otra vez al vientre de mi madre y nacer de nuevo? No era ese vientre materno, era el agua. Jesús estaba hablando de un vientre llamado agua. Agua. Entonces, cuando usted entra en las aguas y usted sale de las aguas, aquella prostitución, idolatría, macumba, hechicería, todas las maldiciones, el sexo antes del matrimonio, la pornografía, la idolatría, todo lo que usted hizo mal, la masturbación, todo lo que malo, todo lo podrido que pueda haber en su mente, en su pasado, queda ahogado. Ahí quedó sepultado. Entonces usted sale de las aguas, un Roberto, un Juan, un Francisco, sale de las aguas y el Francisco o Roberto, Juan, quedó ahogado ahí. Ese que cometió pecado, esa mujer que vendió su cuerpo, queda ahogado ahí. ¿Quién está entendiendo? Eso significa nacer ¿de qué? Del agua. Entonces el hombre le pregunta, ¿cómo puede? No, Jesús no le dice, no estás entendiendo. Vamos al 5. Jesús le dice, no estás entendiendo. De cierto te digo, que el que no naciere ¿de qué? Del agua. Y posteriormente ¿de qué? Pastor, ¿qué es nacer del Espíritu? Míreme por favor. Una vez que usted salió de las aguas, usted salió libre de pecado. Usted salió con una carta de reputación en el reino 0, impecable. Usted no tiene pecado. ¿Por qué no tiene pecado? Porque Jesús pagó para eso. Ahí usted sale y usted está aprobado, capacitado para tener en ese momento o en el momento que usted lo busque, guarde esto, el bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo en las aguas. Yo voy al sacerdote, al pastor, al ministro y le pido, por favor, bautíceme. Estoy arrepentido, quiero nacer del agua. Muy bien, ahí yo voy y yo decido el día y la hora. El bautismo con el Espíritu, solo Jesús.